Muy buenas tardes a todos los que se conectan el día de hoy y a todos los que nos ven luego en una transmisión de este canal FR Vivo. Queremos agradecer la consistencia de todos los que asisten a este curso que ha sido preparado con mucho esfuerzo. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero estamos saliendo del paso con ello. El día de hoy tenemos al profesor Gonzalo Rojas, quien es un honor tenerlo aquí nuevamente para ilustrarnos sobre este curso, que es acerca del auge y decadencia de la democracia cristiana. Y en esta oportunidad, en la cuarta clase, tenemos la democracia cristiana durante la Unidad Popular, y dejo como aviso antes de empezar la clase que las clases anteriores, las dos primeras, están ya en el canal FR Vivo para que se suscriban en YouTube, y ya está próximo a subirse la clase número 3 del profesor Alejandro San Francisco. Así que el tablero, el escenario virtual, Gonzalo, es de usted. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes para todos. Como les decía, una alegría de poder volver a vernos. Y efectivamente, esta tarde lo que vamos a hacer es un recorrido por el comportamiento discursivo de la democracia cristiana frente al gobierno de la Unidad Popular. No vamos a trabajar los comportamientos de los militantes demócratas cristianos en terreno, porque al fin de cuentas muchos de esos comportamientos fueron ambivalentes, como suele suceder con la democracia cristiana. O sea, hubo militantes de la democracia cristiana que hasta el final del gobierno de la Unidad Popular, e incluso, como todos sabemos, pocos días después del pronunciamiento, seguían apoyando la institucionalidad quebrantada por el presidente Allende, mientras que la inmensa mayoría de los militantes de la democracia cristiana se volcó a una posición particularmente opositora y terminó, como lo hicimos gran parte de los chilenos, apoyando el pronunciamiento militar y considerando, como vamos a ver en la parte final de la clase, en palabras del expresidente Eduardo Frei Montalva, que los militares habían salvado a Chile. El primer punto que quiero comentar en este desarrollo discursivo, no de acontecimientos, sino de planteamientos de la democracia cristiana frente al gobierno de la Unidad Popular, lo primero que quiero plantear sí tiene que ver con una situación de hechos, porque incide en algo particularmente delicado en el modo en que la democracia cristiana se comportó frente al gobierno de la Unidad Popular. Me refiero a la segunda ruptura que se produjo en el partido y que tuvo lugar, como todos sabemos, en 1971. El profesor Enrique López ya se refirió a la primera ruptura, cuando en mayo de 1969 un grupo muy importante de militantes, entre los que había varios parlamentarios, abandonaron el partido para formar el MAPU, el Movimiento de Acción Popular Unitaria. Pero ahora se va a producir una segunda ruptura en 1971. Esa ruptura, como sabemos, va a dar origen a un nuevo partido político, la izquierda cristiana, que no solamente será integrado por personas que abandonen la democracia cristiana ese año 1971, sino también por personas que abandonaron el MAPU ese año 1971 y por lo tanto que pasaron a militar en un tercer partido en apenas 3 años. Habían militado hasta el año 68, hasta mayo del 69 en la democracia cristiana, después militaron en el MAPU y finalmente terminaron militando en la izquierda cristiana. Esta segunda ruptura se explica por esa radicalización que había al interior de la democracia cristiana y que no fue suficientemente canalizada el año 69 con la formación del MAPU. Esa radicalización que tenía por fundamentos, bueno, el ejemplo de Camilo Torres, el sacerdote guerrillero colombiano, la revista argentina Cristianismo y Revolución, algunas de las tesis del episcopado latinoamericano en Medellín, los libros sobre teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez. Todo eso influyó en que hubiera una segunda oleada de demócratas cristianos, particularmente en la juventud demócrata cristiana, que se consideraban abiertamente admiradores de Fidel Castro y que se fueron del partido en ese año 1971. Esta vez, en esta ruptura,
el tono de reproche que hubo respecto del abandono de esos militantes al interior del mundo demócrata cristiano fue mucho más duro. Así como en el año 69 el partido no había reaccionado con dureza contra quienes lo abandonaron para formar el MAPU, en esta oportunidad sí. Frey, por ejemplo, dijo, primero son cristianos que se unen a la izquierda, después son marxistas-leninistas y en sus actuaciones y declaraciones no permiten que lo supere ni el MIR ni la BOP. O sea, Frey se dio cuenta desde un comienzo que eran personas que iban hacia un extremo posicional. De hecho, en las parlamentarias del 73, el MIR apoyó a los candidatos de la izquierda cristiana. El MIR no apoyó a los candidatos ni del Partido Socialista siquiera, algunos sí, pero en general apoyó a los candidatos de la izquierda cristiana. Eran personas, por lo tanto, que estaban en la juventud demócrata cristiana completamente desubicados, ¿no? Y que abandonaron el partido en el año 71. Lo cual en la Unidad Popular fue considerado una pésima noticia, porque el hecho de que abandonara un grupo importante de militantes la democracia cristiana para integrarse a un partido nuevo que a su vez se integró a la Popular, fue considerado desde el conglomerado marxista como la pérdida de la oportunidad de que al interior de la democracia cristiana hubiese quienes, con una mirada de izquierda revolucionaria, condujeran el partido a una alianza con el gobierno de Salvador Allende. Abandonando esas personas el partido, se perdía toda esperanza que desde dentro del partido condujeran a la democracia cristiana a una posición de izquierda y eventualmente a ingresar al gobierno de Salvador Allende. La revista Política y Espíritu, que era la revista doctrinaria más importante de la democracia cristiana, tomaba su nombre de aquel famoso libro de Eduardo Frei del año 1940, La política y el espíritu, criticó a este grupo de personas que se fueron del partido de manera muy dura, ¿no? A diferencia de lo que había pasado 2 años antes, dijo que habían abandonado el partido sin causa válida, sin razonamiento serio y sin altura moral. Y que habían abandonado incluso a los dos líderes que al interior del partido representaban las posiciones de más marcadamente de izquierda, ¿no? Tomic y Leighton. Y concluía la revista Política y Espíritu, esta gente que se fue a la izquierda cristiana era gente que no merecía estar en el partido. Y que al irse al campo, decía la revista, de los partidos de espíritu totalitario, han cometido una traición. Una traición en el plano de las ideas y lo que es peor, decía la revista, en el plano de los afectos y de la ética. He partido con este acontecimiento porque depurado el partido, por voluntad de quienes se fueron, de estos elementos, la democracia cristiana tuvo mucho mayor cohesión, a pesar de todavía quedar dentro gente como Tomic, como Leighton y parte como Fuentealba, pero tuvo mucho mayor cohesión para plantearse en contradicción con el gobierno de Salvador Allende. Pero esa contradicción no fue automática. Hay un primer momento entre el 4 de septiembre de 1970 y el 3 de noviembre de ese mismo año, cuando el presidente Allende asume, y particularmente el 23 de octubre, cuando se vota en el Congreso Pleno la ratificación de la primera mayoría de Salvador Allende, en que la democracia cristiana, como todos sabemos, duda qué va a hacer. Y el presidente del partido, Benjamín Prado, en esos momentos, estima que el clima de esos días entre la elección presidencial y la confirmación de Allende es un clima irracional, dice él, de una política de dos bloques que no corresponde a la realidad del cuadro chileno y que se está incubando una insensata perspectiva de enfrentamiento. Bueno, claro, la democracia cristiana había querido siempre ser la tercera vía, el centro moderador y había terminado siendo, como todos sabemos, un partido de izquierda. Y entonces no tenía por qué extrañarse, me parece a mí, el presidente del Partido Demócrata Cristiano, que hubiese dos bloques. El problema es, así probablemente lo estaba pensando Benjamín Prado, ¿a cuál de esos dos bloques debía volcarse la democracia cristiana? Bueno, ya sabemos que esos días fueron de mucha negociación, que vaciló la democracia cristiana en su apoyo al candidato Allende, presidente electo en el Congreso Pleno, que finalmente optó por votar por el candidato marxista, con el compromiso previo que se cumplió de modificar la Constitución con el llamado Estatuto de Garantías, ¿no? Hay un discurso muy importante
de Patricio Elwin en el Senado, en que Patricio Elwin dice muy rotundamente que el candidato, ya presidente electo, por las fuerzas políticas que lo acompañan, no da garantías de que el régimen democrático se pueda sostener y que por eso la democracia cristiana ha propiciado este estatuto de garantías, esta reforma constitucional en materias de libertades públicas, de derecho a la educación, para tratar de reafirmar el sistema democrático. Elwin, que en algunas cosas decía sensateces y en otras no. En este libro reciente, muy interesante, que recomiendo vivamente, ¿no? La experiencia política de la Unidad Popular, un libro póstumo, obviamente, que él, bueno, dice que fue trabajando y que no alcanzó a publicar en vida. Ahí Elwin en este libro reconoce que a ningún demócrata cristiano dejaba de preocupar el peligro que un gobierno controlado por comunistas y socialistas podría entrañar para el régimen democrático chileno. Y eso lo hace extensivo, el Elwin póstumo del 2023, el libro fue publicado recién el año pasado, lo hace extensivo a esos días, a esas semanas dramáticas entre el 4 de septiembre y el 3 de noviembre de 1970. Pero bueno, la democracia cristiana terminó votando por el candidato Allende, terminó consolidando con sus votos la presidencia de Salvador Allende después de haber sido electo con la primera mayoría relativa. Y entonces comenzó para la democracia cristiana el problema de la definición, ¿no? La lucha por definirse. Ese es el título de un muy buen libro del profesor Francisco Javier González Errázuriz, en su momento profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, ahora profesor en la Universidad de los Andes, y que trabajó la democracia cristiana muy a fondo 20 años atrás. La lucha por definirse. Y este va a ser el principal problema de la democracia cristiana. Salvador Allende en un momento determinado se dirige con mucha astucia, dice él, a los dirigentes sindicales demócratas cristianos, a los dirigentes campesinos demócratas cristianos, a los dirigentes poblacionales demócratas cristianos, a los dirigentes demócratas cristianos de los organismos del Estado, de la ANEF, a los profesionales y técnicos demócratas cristianos. Se dirige Salvador Allende y trata de hacerles ver que ellos han sido parte de un proceso revolucionario, de la revolución en libertad del presidente Frei Montalva de los 6 años anteriores, y que por lo tanto debieran estar con el gobierno de la Unidad Popular. Eso es lo que el Partido Demócrata Cristiano tenía que ser capaz de controlar, que sus bases, en buena medida, bases que el propio partido había llevado hacia la izquierda, no se terminaran volcando en el gobierno de la Unidad Popular, sino que por un tiempo dubitativas y finalmente conscientes de la gravedad de lo que estaba sucediendo, siguieran un derrotero opositor al gobierno de la Unidad Popular. Si algo ayudó a que el Partido Demócrata Cristiano ya en febrero de 1971, el gobierno del presidente Allende lleva apenas 4 meses, comenzara a definirse, un primer hecho es que el Partido Demócrata Cristiano tuvo información muy certera de cómo se estaba desarrollando la captura llegó a serlo de hasta un tercio de la superficie de la provincia de Valdivia por parte del comandante Pepe, ese famosísimo eh, joven mirista, José Gregorio Liendo, que tenía veintitantos hombres armados y que fue conquistando campesinos y mapuches de la zona y que llegó a controlar cientos de miles de hectáreas, más de un tercio de la superficie total de la entonces provincia de Valdivia, desde la cordillera de Cautín hasta Osorno, más o menos, ¿no? Esto, ya en febrero del 71, le produjo al Partido Demócrata Cristiano una señal muy grave de que aunque no era el gobierno de la Unidad Popular el que estaba realizando eso, sino que eran las fuerzas del MIR, que como sabemos no estaban integradas al gobierno, el gobierno dejaba hacer. Hay un famoso vuelo en helicóptero poco tiempo después del ministro Toá, sí, del padre de la ministra Toá,
quien sobrevuela la zona y después dice, no, lo único que vimos son unos campos tomados simplemente, pero no vimos ninguna guerrilla, no vimos ningún grupo de personas armadas. Claro, desde un helicóptero tampoco era tan fácil ver, y si lo hubiera visto no quería verlo, evidentemente. Entonces ahí hay una primera señal para el Partido Demócrata Cristiano de que el gobierno del presidente Allende va a dejar hacer, no se va a enfrentar con las corridas de cercos y las tomas de terrenos que el MIR viene realizando ya desde el año 69, pero que está incentivando en el famoso verano 70-71. Pero, por supuesto, el acontecimiento que fue una puñalada en el corazón del Partido Demócrata Cristiano es el asesinato del ex vicepresidente de la República, ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Ujovich, en junio de 1971. Desde ese momento, desde el momento en que la vanguardia organizada del pueblo, la BOP, los hermanos Rivera Calderón, asesinan a Edmundo Pérez Ujovich después de una larga y siniestra campaña de difamación, de calumnias en su contra, desde las personas que han sido más agredidas verbalmente en la historia de Chile, entre otros por Víctor Jara, con su famosa canción. Yo estuve presente, lo he comentado en algunos de estos cursos también, el día que aquí, a pocas cuadras de donde estoy hablando yo, en la calle Marchán Pereira, en el Teatro de las Monjas Argentinas, Víctor Jara cantó esa canción en junio del año 69, 2 años antes de la muerte de Pérez Ujovich. Y estaba presente ahí Pancho Pérez Lloma, alumno de cuarto medio del Colegio Saint George, yo estaba en tercero medio en esos momentos, y se produjo ese incidente entre Víctor Jara y Edmundo Pérez Lloma a piedrazo. ¿Por qué? Bueno, porque la izquierda estaba dispuesta a demoler la figura de Edmundo Pérez Ujovich. Y esa demolición se concretó en junio de 1971 con su asesinato. Esto significó para el Partido Demócrata Cristiano la señal definitiva de que había grupos armados en el país que tenían chip libre. Ya sabemos lo que sucedió con ese grupo de personas que asesinaron a Pérez Ujovich. Pocos días después, se especula que para que no se supiera de ninguna manera qué contactos tenían, fueron cercados en una población marginal de Santiago, murieron casi todos ellos, el último sobreviviente se dinamitó en el cuartel de investigaciones, muriendo y matando a varios detectives. Y desapareció la vanguardia organizada del pueblo. Pero lo que nunca desapareció fue la convicción de la democracia cristiana de ahí en adelante de que el gobierno amparaba y que tenía algún tipo de contactos con grupos que no solamente propiciaban la violencia, sino que la ejecutaban al punto que habían asesinado a Edmundo Pérez Ujovich. Incluso el moderado Bernardo Leighton, que siempre anduvo con, si bien es cierto, no es menos cierto, que quizás tal vez, llegó a afirmar el gran enemigo del gobierno del señor Allende son los que exageran, los infantilistas de izquierda, por no usar otra expresión, son los que han llegado a cometer crímenes. Uy, que se atreviera Bernardo Leighton a decir esto ya es mucha cosa. Claro, mucho más allá de ese ignominioso acontecimiento de junio del 71, el asesinato de Edmundo Pérez, la democracia cristiana fue analizando de una manera mucho más certera el escenario nacional. Y poco a poco fue emitiendo muy duros juicios sobre el gobierno y los partidos que lo apoyaban. Benjamín Prado, a quien ya hemos citado pocos meses atrás, cuando oyó el mensaje presidencial, el primero de los mensajes presidenciales del presidente Allende, el del 21 de mayo del 71, declaró de manera muy dura, dijo, el presidente de la República dice que en los momentos actuales debemos enfrentar el problema de la violencia, pero él da por institucionalizada la violencia, la da por sentada, como que dice, no está dispuesto a combatirla. Y Patricio Elwin se sumó a la mirada de Benjamín Prado diciendo que no solamente la violencia era física, como ya la había padecido el Partido Demócrata Cristiano en la persona de Edmundo Pérez Ujovich, sino que también era verbal y que había una campaña sistemática, dijo Elwin, de desprestigio, de insulto, de grosería, de dicterios, para poner en tela de juicio a todo el que discrepa. Bueno, el partido poquito a poco, el año 71,
se fue inclinando hacia una línea verbalmente más dura y se fue quejando de ser objeto, en concreto de parte del Partido Socialista, de toda clase de injurias basadas en un enfoque parcial, sectario, falso, delirante, decían. Ya las palabras que comienza a usar el Partido Demócrata Cristiano en la segunda mitad del año 71 son palabras muy filudas. Se está llamando a los socialistas gente sectaria, falsa y delirante. Imagínense que eso en el lenguaje demócrata cristiano había estado muy pocas veces antes. No, no había estado exento el partido de usar una terminología bastante dura, muchas veces mucho más dura con la derecha que con la izquierda, ¿no? Pero ahora la usaba con la izquierda. Institucionalmente, ya en octubre de 1971, el Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano se refirió al problema de la violencia y globalizó el problema. En octubre del 71, ya no era Edmundo Pérez Ujovich. El partido dijo en octubre del 71, en las poblaciones, en los campos, en los centros de trabajo, impera ahora la ley del más fuerte. Y en ese momento, por primera vez, el Partido Demócrata Cristiano acusó al Partido Comunista y al Partido Socialista de mantener brigadas armadas que estaban desplegando actividad violentista impunemente, con la tolerancia de la autoridad. Bueno, todos sabemos cuáles son esas brigadas, son la Brigada Ramón Parra del Partido Comunista y la Brigada Elmo Catalán del Partido Socialista. Dos grupos de jóvenes que se emulaban entre sí y que rivalizaban también bastante entre sí. No había ninguna simpatía entre la Brigada Ramón Parra y la Brigada Elmo Catalán, ni la más mínima simpatía, pero que sobre todo lo que hacían era atemorizar a ciertos sectores de la población. Bueno, en pocas semanas más va a comprobarse que son brigadas que aterrorizan a la población cuando en parte la Brigada Ramón Parra asalte la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, donde hay un grupo de alumnos del Frente Universitario que se han tomado esa facultad y los desalojen de la manera más brutal. Y eso todavía no ha sucedido cuando el Partido Demócrata Cristiano se está quejando de que el Partido Comunista y el Partido Socialista mantienen brigadas armadas. El partido estaba convencido al finalizar 1971 que se estaba atropellando a las personas y a nuestras leyes, ignorando las organizaciones sociales populares. Esto le importaba mucho al Partido Demócrata Cristiano porque había construido toda la red de la llamada promoción popular, centros de madres, juntas de vecinos, clubes deportivos, centros culturales, las llamadas organizaciones sociales populares. Y ahora denunciaba que se está pasando por sobre ellas o menospreciando las opiniones de sus bases. Y hay una cosa muy curiosa. A finales de 1971, el Partido Demócrata Cristiano acusa al Partido Socialista de que dentro del socialismo están ganando terreno los golpistas. ¿Cómo? Dice uno. ¿Golpistas? Sí. Los llama el Partido Demócrata Cristiano a ciertos militantes socialistas, por supuesto se está refiriendo acá a los altamiranos sin mencionarlo, como golpistas. ¿Por qué? Porque dice el Partido Demócrata Cristiano, ante el deterioro permanente de la unidad popular en el sector sindical y estudiantil, buscarán un enfrentamiento artificial e insensato con las fuerzas políticas de oposición que están por los cambios y por las transformaciones de estructuras, ante el fracaso que prevén en 1973. Un año y medio antes de las parlamentarias del 73, la democracia cristiana está hablando de un golpe dentro de la unidad popular contra la institucionalidad, autogolpe, para prever el fracaso de las parlamentarias del 73. Impresionante. Fuentealba, que no era particularmente un hombre de centro, ni de mucho menos de derecha, que era un hombre muy de izquierda, Fuentealba se fue dando cuenta de que había un proceso de atemorización permanente a las organizaciones sociales de base de la democracia cristiana. Y lo dijo con todas sus letras ya. Son brigadas que van concretando estas amenazas. La BRP y la BEC, la Ramona Parra y la Elmo Catalán.
Son grupos armados que existen, que van ejerciendo agresión física, corporal sobre la población, para impedirle que se exprese libremente. Pero como siempre en la democracia cristiana, Fuentealba, una de cal y una de arena, una de dulce y una de gras, aseguraba que el Partido Demócrata Cristiano trabajaría para evitar que Chile se convirtiese en un país lúgubre, triste, tiranizado por una minoría sectaria y una dictadura ominosa. Pero que el partido no estaba por lanzar a unos chilenos contra otros. Y venía con esta típica fraseología demócrata cristiana, tan bonita pero tan ineficiente. Nuestra doctrina no se inspira en el odio, sino en el amor y la solidaridad. Claro, Fuentealba atemorizado de que al decir la izquierda tiene brigadas armadas, en el Partido Demócrata Cristiano las posiciones se endurecieran, se entendiera la gravedad del problema definitivamente, a fondo ya, a finales de 1971, y se produjera un choque entre la militancia demócrata cristiana y la militancia de los partidos de la Unidad Popular. Y por eso insiste en esa retórica de que la doctrina demócrata cristiana es de amor y de solidaridad, no de odio. Ya en 1972, algunos demócratas cristianos estaban, pero completamente convencidos, pienso, por ejemplo, en las intervenciones del senador Osvaldo Holguín en, en la Cámara Alta. Estaban convencidos, decía Osvaldo Gil, de que los marxistas creen en la injuria, el odio, el insulto como herramientas de la política. Y que esa era la causa de la creciente violencia en el país. Un senador demócrata cristiano públicamente acusando a los partidos marxistas de injuriar, de odiar, de insultar, de usar esos comportamientos como instrumentos de su política. Pero el momento cumbre del año 72 tuvo lugar el 12 de abril de ese año en la famosa Marcha por la Democracia. Y yo estuve presente, algunos de ustedes probablemente también, se acuerdan, en Avenida Grecia, donde Patricio Aylwin, en un notable discurso, reconozcámoselo, en un discurso magnífico, mostró cuál era el estado de ánimo del Partido Demócrata Cristiano y dijo textualmente: en campos y ciudades proliferan las acciones delictuosas de quienes pretenden imponer su voluntad como ley por la violencia y las armas. Desde hace más de un año el país presencia perplejo la impunidad con que actúan, se organizan y proliferan grupos armados que no ocultan su propósito de desencadenar una revolución violenta. La misma idea de finales del 71, la posibilidad del autogolpe. Y agregaba Elwin, mientras tanto, el gobierno niega su existencia y se encoge de hombros. En esa marcha por la democracia de la Avenida Grecia, la concentración, en realidad más que una marcha, quedó, por lo tanto, muy en claro en abril de 1972, faltan todavía 6 meses para el paro de octubre, que el Partido Demócrata Cristiano había tomado conciencia, al menos Patricio Aylwin y muchos de sus personeros, de la gravedad de esa situación. Pero no todos, ¿eh? No todos, porque justamente en el mismo mes de abril de ese año 72, en la revista Política y Espíritu, Radomiro Tomic, el inefable Radomiro Tomic, escribía lo siguiente, verdaderamente increíble. No hay base para creer que el gobierno de la Unidad Popular es un gobierno marxista-leninista empeñado en preparar la lucha armada y la dictadura del proletariado. ¿Han visto cosa igual? Mientras Patricio Aylwin se da cuenta de lo que efectivamente está sucediendo, Radomiro Tomic cree que no hay base para sostener que se está preparando la lucha armada y la dictadura del proletariado. Bueno, en fin, dejémoslo, que cada uno juzgue, ¿no es cierto?, el contraste entre estos dos personeros de la democracia cristiana. Durante los meses de junio, julio, agosto, eh, el partido fue, ahora uno lo ve en los textos, ¿no? Paso a paso endureciendo su posición. De hecho, el 24 de julio,
Renan Fuentealba, en esos momentos presidente del partido, ustedes saben que la democracia tiene una facilidad enorme para cambiar de presidente. ¿Quiénes fueron presidentes del partido durante la Unidad Popular? Me parece que 4 personas distintas durante 3 años, ¿eh? O sea, una facilidad enorme para cambiar de presidente. Fuentealba le escribía al presidente Allende y le decían, las actuaciones de la ultraizquierda que declara diariamente su decisión de romper con nuestra democracia tienen profundas ramificaciones en altos círculos oficiales y dentro del propio partido en que su excelencia milita. Presidente Allende, no le eche la culpa al MIR, porque esa ultraizquierda que quiere romper con nuestra democracia está directamente vinculada con el partido en el que usted milita. Luis Mayra, que como sabemos ya no era militante de la democracia cristiana porque había abandonado el partido para integrarse a la izquierda cristiana, Luis Mayra consideró que esa carta de Renan Fuentealba al presidente Allende era un verdadero manifiesto insurreccional por representarle al presidente Allende que el MIR tenía profundas ramificaciones dentro del Partido Socialista, porque en la realidad había doble militancia numerosa. Mayra consideró que los dirigentes de la democracia cristiana estaban en un planteamiento insurreccional. Pues bien, Patricio Aylwin volvió en septiembre de ese año, estamos a pocas semanas del comienzo del paro de octubre, volvió a la carga y publicó en Política y Espíritu un artículo muy significativo, sobre todo por su título, septiembre de 1972. El título era 2 años de destrucción. Así tituló Patricio Aylwin el balance de los 2 primeros años de la presidencia Allende. 2 años de destrucción. ¿Qué decía en ese artículo importantísimo que tuvo una gran repercusión? Que en el gobierno hay un insano sectarismo, que hay una rara incapacidad de convivir en un plano de respeto mutuo y de leal colaboración con quienes no comparten sus posiciones. Que estos hombres nuevos, decía Elwin, lo ponía entre comillas, ¿no? Estos hombres nuevos tienen de manera manifiesta o solapada la intención de imponer a toda costa sus criterios, intentando apabullar al contradictor, tergiversando las actitudes de éste para desprestigiarlo ante la opinión pública. En fin, decía Elwin, en el gobierno hay tendencia a rechazar toda discrepancia calificándola como delito de lesa patria, a contestar las críticas con insultos, a promover campañas sistemáticas para desacreditar a los adversarios como enemigos del pueblo, la vieja terminología marxista, los enemigos del pueblo, a investir contra el Congreso Nacional, contra la Contraloría General de la República, contra el Poder Judicial. Y decía Elwin, ya globalizando, ¿no? Contra cualquier institución que se atreva a mantener cierta independencia frente al oficialismo. Y acusaba al gobierno de usar el amedrentamiento y la violencia como método para intentar imponerse. Aquí hay un cambio de tono ya. Ya no es que el gobierno esté tolerando que otros lo hagan. Patricio Ulrich le está diciendo, con su artículo en Política y Espíritu, al gobierno, que es el propio gobierno de Allende el que usa el amedrentamiento y la violencia como método para tratar de imponerse. Bueno, como ustedes comprenderán, el artículo muy filudo implicaba que Elwin también se hiciera cargo de sus eventuales socios, la derecha, con la que todavía no se había cerrado un pacto definitivo para las elecciones ya muy cercanas de marzo del 73. Entonces Elwin se hizo cargo en ese artículo de las relaciones con la derecha. No niego, decía Elwin, la existencia de pequeños grupos de extrema derecha que por responder a ideologías de carácter fascista o simplemente por desesperación o por torpeza, caen en el juego del enfrentamiento. Pero, decía Elwin, el oficialismo se empeña en tildar de fascistas a todos los opositores y ha llegado hasta acusar al Congreso Nacional de trinchera del fascismo.
No me vengan con cosas, venía a decir Elwin. Una cosa es que haya efectivamente, y se estaba refiriendo de manera tácita a Patria y Libertad, por supuesto, ¿no? Grupos por ahí a los cuales se puede calificar de nacionalistas de extrema derecha y por lo tanto también les van a poner el mote de fascista, pero no venga el gobierno a calificar, y en particular a nosotros, los demócratas cristianos, venía a decir Elwin, de fascistas. Bueno, en abril de ese año, ya nos hemos movido hasta septiembre, pero hay que dejar en claro que en abril de ese año, a raíz de lo que el senador Elwin había dicho en, eh, en la Marcha por la Democracia, en la Avenida Grecia, a raíz de la convicción que el Partido Demócrata Cristiano tenía sobre la difusión del armamento, sobre la formación de milicias armadas, sobre el despliegue de las brigadas Ramona Parra y Elmo Catalán. En abril de ese año, el senador Juan de Dios Carmona había presentado el proyecto de ley de control de armas. La llamará Miguel Enríquez, como sabemos, la nueva ley maldita. Caramba, ¿eh? Así que controlar las armas es una maldición ahora. Esa es la mirada que tendría el líder del MIR, ¿no? Que el control de las armas era una maldición. Bueno, por supuesto, pues si ellos tenían un despliegue de armamento continuo, aunque mucho menos del que les habría gustado tener. Llegó el paro de octubre. En el paro de octubre hubo una amplia participación de las bases demócratas cristianas y por lo tanto el partido tuvo que pronunciarse y defender los locales cerrados, los camiones detenidos, y lo decía así el presidente en ejercicio del partido en esos momentos, que era el vicepresidente Felipe Munategui. No es aceptable que el gobierno haya llamado al pueblo a abrir mediante descerrajamiento los locales comerciales que mañana cierren. Es un acto manifiesto de provocación. ¿Cómo es posible que si un comerciante quiere cerrar porque está en contra de lo que está sucediendo en el país, el gobierno haya llamado a que se le abra el local? Y en paralelo, el senador José Musalem, que como sabemos era de los hombres del ala más cercana a la derecha del Partido Nacional dentro del Partido Demócrata Cristiano, concluía en esos días, en octubre del 72, el gobierno ha quebrado la comunidad nacional, ha agudizado al máximo el conflicto entre los chilenos y ha producido la desintegración de esa misma comunidad nacional. Son palabras bastante más de fondo, ¿no? Bueno, terminó el paro de octubre, que duró veintitantos días, como todos sabemos, y el Partido Demócrata Cristiano se hizo cargo de las persecuciones que hubo inmediatamente contra aquellos que en distintas instancias habían participado del paro, y publicó una inserción importante destinada a los perseguidos por el gobierno, y asegurándole a todas las personas que habían participado, insisto, numerosas bases demócratas cristianas del paro, que la democracia cristiana respalda a los obreros y empleados que están siendo perseguidos y atropellados por el gobierno, en la administración pública y en las empresas bajo control estatal. Y así fue. La persecución fue brutal, el amedrentamiento físico de muchos dirigentes, la expulsión de dirigentes de los asentamientos, de los fondos expropiados, discriminación odiosa en los servicios públicos y así sucesivamente. Un montón de prácticas persecutorias que al partido le dolían mucho porque eran sus propias bases y obviamente que si esas bases no se sentían protegidas por el Partido Demócrata Cristiano, es posible que emigraran o, no, o a la democracia radical o al partido de izquierda radical que ya había abandonado el gobierno o incluso se acercaran al Partido Nacional. Hasta un hombre tan inclasificable como Jaime Castillo Velasco, el gran ideólogo de la democracia cristiana, pero un hombre siempre de difícil inserción en las posiciones con las que solemos colocar a las personas, ¿no? Hasta Jaime Castillo Velasco sostuvo por esos días de finales del paro de octubre, el gobierno es una amenaza cada vez más visible, una amenaza, en el sentido de que se aplicaría en Chile un modelo político-social bajo el nombre de socialismo, pero que de hecho es la imposición de puños de hierro sobre la realidad y la esperanza de los pueblos. Muy fuerte, muy fuerte.
Y a continuación, ya con ese puente que se estaba tendiendo con el Partido Nacional para conformar la CODE, la Confederación Democrática, para las elecciones de marzo del 73, decía Castillo Velasco, con todos sus defectos, la oposición sigue siendo una trinchera para defender la libertad de los chilenos. El puente estaba tendido ya con el Partido Nacional y se va a configurar. Ya había habido elecciones en las cuales se había ido juntos, las elecciones complementarias de Rancagua y Linares, donde se había apoyado en una Sergio Díez, en la otra Rafael Moreno, y se había hecho ya un pacto. Ahora el pacto con vistas a las parlamentarias del 73 estaba cuajando. Y eso obviamente que a la Unidad Popular la ponía en un estado de nerviosismo completo porque se daba cuenta que ese pacto terminaba por alejar a la democracia cristiana de toda posibilidad de unirse eventualmente o apoyar al gobierno marxista. Bueno, 1973 fue un año terrible. Los que tenemos alguna conciencia, yo cumplí 20 años ese año, por lo tanto creo que tener bastante conciencia de lo que vivimos. Primero por las elecciones parlamentarias. En esas elecciones parlamentarias, como sabemos, eh, la oposición obtuvo un claro triunfo, birlado en parte por más o menos 360.000 sufragios fraudulentos, está perfectamente documentado, así lo consiguieron documentar el ingeniero Santiago Morán, que aún vive, Eduardo Regá, y la difusión la hizo Jaime del Valle, Eduardo Regá y Jaime del Valle, que en paz descansen, sobre la magnitud del fraude que personalmente yo, como alumno de tercer año de Derecho, pude en unas pocas planillas comprobar cuando hicimos por comisión investigadora a la Cámara de Diputados, hicimos de amanuenses trasladando datos de unas fotocopias a unas planillas de la Cámara de Diputados y uno veía cómo las fotocopias de los registros electorales contenían numerosas personas que se habían inscrito el último día hábil para inscribirse con el mismo domicilio, y ese domicilio de manera insólita era Interior Parque O'Higgins. El interior de un parque era el domicilio de cientos de personas que se habían inscrito el último día, segundas inscripciones, terceras inscripciones. Se calculan 260.000 a 360.000 los sufragios falsos. Aún así, la oposición obtuvo una clara victoria, pero la Unidad Popular mejoró su representación parlamentaria. Claro, en porcentajes fue una victoria clara para la oposición, pero la Unidad Popular obtuvo más parlamentarios que los que tenía y la oposición no logró eh, el número de senadores necesarios para poder acusar constitucionalmente y obtener la destitución del presidente Allende. Con lo cual, esas elecciones, como siempre pasa en Chile, o casi siempre, fueron ambivalentemente analizadas. Cada una de las dos coaliciones consideró que había ganado la elección. La Unidad Popular, porque la oposición no había obtenido la representación suficiente como para acusar al presidente Allende y destituirlo, y porque además había mejorado su representación, y la oposición porque había obtenido 10 puntos más o menos porcentuales de ventaja respecto a la coalición de gobierno. Pero bueno, eso ya quedó muy rápidamente en el pasado, ¿eh? Porque la violencia, como sabemos, siguió extendiéndose por todo el país. De nuevo, Patricio Elwin, que es una fuente muy importante por todo lo que él ha dado a conocer ahora en este libro reciente y sobre todo porque era un hombre, bueno, que hablaba mucho en esa época, ¿no? Eduardo Frei, como sabemos, había sido brutalmente atacado durante los primeros 2 años de la Unidad Popular. Le dijeron las cosas más bárbaras que se han dicho después de las que le dijeron al Mundo Pérez Ujovic. Y Eduardo Frei estaba como en una posición de a ver si vuelvo, ¿no? Ya sabemos que volvió en las parlamentarias del 73, fue electo senador, después fue presidente del Senado, pero la persona que llevaba realmente el pandero en esta etapa, 71 a mediados del 73, era Patricio Elwin, quien insistía en mayo de ese año 73. Hay un desparpajo, decía él, en la Unidad Popular, que le atribuye intenciones sediciosas a todos los que discrepan del gobierno y que agita la consigna de la lucha por la paz contra la guerra civil, acusación y consigna que encontraron eco en el mensaje presidencial, comentando el mensaje presidencial del 21 de mayo del 73, en que Allende volvió a insistir que a la violencia reaccionaria responderemos con la violencia revolucionaria, frase que le encantó
Yo he encontrado unas 11 o 12 ocasiones en que Allende usó públicamente esta expresión. Imaginémonos cuántas veces la usó en reuniones privadas. Y entonces venía a decir Elwin, el Partido Demócrata Cristiano, decía, encuentra, se halla en una condición dramática respecto al destino de la patria. Y le advierte al país que la fuerza de ese partido no está en las armas, sino en la verdad que sostenemos, en la razón de los valores morales del cristianismo. Está tratando de marcar Elwin la diferencia entre la mirada atea, materialista, y la mirada cristiana trascendente, sabiendo que a esas alturas, 50 y tantos años atrás, gran parte del país tiene todavía una fuerte sensibilidad cristiana y trascendente. Pues bien, pidieron entonces esas posibles negociaciones entre el gobierno y la democracia cristiana, en las cuales, como todos sabemos, tuvo una participación muy directa como mediador, como puente, el cardenal Raúl Silva Enríquez. Negociaciones que fracasaron, parece que por dos razones. Esto lo vamos a saber verdaderamente el día del juicio final a media mañana, ¿no? Pero parecen haber habido dos razones fundamentales por las que esas negociaciones fracasaron. La primera es que Elwin no le creyó nada a Allende en las reuniones que tuvieron. No le creyó. No estaba, por así decirlo, disponible Elwin, a pesar de los defectos que tenía y que tuvo hasta el final de su vida, para creerle a Salvador Allende, cosa muy a su favor, por lo tanto. La segunda razón por la cual esas negociaciones fallaron ya no es imputable a Patricio Elwin ni o a Salvador Allende que manejaba su muñeca, ¿no? Sino que son imputables directamente al Partido Socialista, a la facción Garretón del Mapu, a la izquierda cristiana, a la presión que hacía el MIR desde fuera del gobierno, en el sentido de que negociar con la democracia cristiana, llegar a algún tipo de acuerdo con la democracia cristiana, era traicionar el proceso de construcción del socialismo. Mientras tanto, Elwin seguía sin creerle nada a Allende por una razón muy sencilla, decía Elwin. Sigue avanzando la constitución del poder armado, se siguen repartiendo armas. Esto también lo dijeron los obispos públicamente. Si el diálogo fracasaba, pensaba Castillo Velasco, es porque se han opuesto desde el gobierno las tesis basadas en la violencia, las tesis que cultiva el extremismo de izquierda, las tesis por las cuales la izquierda sabe que solo con la fuerza pueden gobernar. Y por eso fracasa el diálogo, decía Castillo Velasco, interpretando quizá, o habiendo oído quizá a Patricio Aylwin en cuanto a que no le podían creer a Salvador Allende. Pues bien, llegaron los días finales, como todos sabemos. ¿Qué sentido tiene que yo les recuerde el paro de los mineros y su llegada a Santiago? ¿Qué sentido tiene que les recuerde la ENU y lo que significó para la democracia cristiana que ver que el proyecto educacional del gobierno consolidaba su deriva totalitaria? ¿Qué sentido tiene que les recuerde que los estudiantes se golpearon en las calles y que conducía a la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago un militante demócrata cristiano? Junge primero, Salazar después. Son cosas que lo único que hacían era reforzar la convicción del Partido Demócrata Cristiano que no había posible acuerdo alguno con el gobierno. Y eso llevó, como todos sabemos, a dos documentos muy interesantes que tenemos que tener siempre en cuenta. Por una parte, la famosa Acta Rivera, el acta que se levanta después de la reunión que tienen dirigentes de la SUFOFA con el presidente del Senado, Eduardo Frei Montalva, en su oficina, y en que el presidente Frei Montalva le dice, yo no puedo hacer nada, el presidente del Senado, no puedo hacer nada, esto solo lo arreglan los militares. Y se levanta el acta, no delante de él, pero se levanta el acta de lo que les ha dicho el presidente del Senado. Esto solo lo arreglan los militares. Esa acta está publicada por José Piñera en su revista Economía y Sociedad y seguramente la hemos leído todos más de alguna vez. Por lo tanto, el presidente Frei Montalva tiene ya
una convicción muy formada y se lo dice a los dirigentes de la SOFOFA. Los políticos ya no podemos hacer nada. Y el otro gran documento importantísimo es el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de octubre, de agosto, perdón, de 1973. Documento en el que de nuevo intervienen Claudio Rego, pero el padre, pero sobre todo de nuevo Patricio Elwin. Y el texto final parece ser un texto muy de Elwin y es un texto durísimo. Vale la pena volver a leerlo probablemente una vez al año, volver a leer el acuerdo de la Cámara de Diputados fechado el 22 de agosto, dado a conocer al día siguiente, 15 días antes, por lo tanto, del pronunciamiento militar, 20 días antes. Y ese es un texto en que la democracia cristiana tiene una incidencia directa. Han ido cambiando, han ido encontrando sentido a todo lo que se les había advertido, a todo lo que se advirtió en ese famoso libro, ¿no? Frei, el Kerensky chileno, y que tanta furia le dio a Frey y que se comprobaba. Bueno, el propio Frey, con esto terminó, como sabemos, en, al menos en 3 oportunidades, dejó las cosas bastante en claro una vez que terminó el gobierno de la Unidad Popular. En la entrevista al ABC del 10 de octubre, en la carta a Mariano Rumor, el líder demócrata cristiano italiano, y en el intercambio de cartas durísimo que tuvo con Bernardo Leighton en 1975. En esas 3 oportunidades, Frey fue muy rotundo para hacer el balance de cómo ahora, después del 11 de septiembre del 73, pero indudablemente por la posición que se había tenido antes, el balance de lo que la democracia cristiana eh, consideraba había sido el gobierno del presidente Allende. Bueno, oigamos para terminar esta exposición breve y apurada algunas de esas palabras. Textualmente dijo el presidente Frey en la entrevista del ABC de Madrid: los militares han salvado a Chile y a todos nosotros, cuyas vidas no son ciertamente importantes como las de Chile, pero que son vidas humanas, todas amenazadas perentoriamente. Las fuerzas militares han salvado realmente el país del total aniquilamiento. La democracia cristiana no deseaba esto naturalmente. Usted no desea operarse de cáncer, pero llega el momento en que usted tiene que operarse el cáncer. Nuestros cirujanos son las Fuerzas Armadas y el pueblo solicitó su intervención insistentemente, estruendosa y heroicamente. En la carta Mariano Rumor, insiste Eduardo Frei en otra dimensión del balance, refiriéndose al gobierno y a los partidos del gobierno. Recurrieron a la injuria, a la violencia. Y el Partido Socialista una y otra vez manifestó que no respetaba el orden legal y democrático, que no era sino un orden burgués. El gobierno estaba absolutamente decidido a instaurar en el país una dictadura totalitaria y se estaban dando los pasos progresivos para llegar a esa situación en 1973. Fíjense qué interesante, Frei no dice el 76, no, el mismo año 73. Y agrega Frei, eran pocos los pasos que quedaban por dar para instaurar en plenitud en Chile una dictadura totalitaria. Y después resaltaba en la carta Mariano Rumor el clima de odio y violencia que reinaba en el país. En fin, hasta Radomiro Tomic, sí, hasta Radomiro Tomic terminó reconociendo el fenómeno del sectarismo en el ejercicio del poder, que adquirió formas generalizadas y odiosas, haciendo que millones de chilenos, decía Tomic, Tomic, se sintieran vejados como ciudadanos y arbitrariamente discriminados en sus derechos o en sus legítimas opciones. Bueno, la democracia cristiana se demoró, la democracia cristiana vaciló, pero al fin de cuentas la democracia cristiana, seamos justos, fue capaz de darse cuenta y le hizo muy bien en ese sentido que se le hubiera ido primero la gente al MAPU y segundo la gente a la izquierda cristiana, fue capaz de darse cuenta de cómo el gobierno de la Unidad Popular del presidente Allende estaba llevando y estuvo a punto de llevar a Chile a una dictadura totalitaria. Les agradezco mucho la paciencia y estoy disponible para las preguntas y comentarios que quieran hacer.
Muchas gracias, profesor. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas acá en el chat. No tenemos preguntas. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta o comentario, puede ahí ponerla Yo de creo que los ánimos están bajos por la nueva derrota de Chile 3-0 con Colombia. cuatro finalmente, parece que fue. Ah, yo los dejé con 3. Por Dios, Patricio está. caramba. Hola, gracias Gonzalo, como siempre, excelente. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Eh, a ver, eh, dime una cosa, ¿qué crees tú que le puede pasar en la mente a un político demócrata cristiano de, de creer, de creer que la izquierda o esa izquierda marxista, que es totalmente anticristiana, por decirlo así, digamos, o sea, por de plano, digamos, continúe siempre en esa misma lógica de a ver qué pasa, o una especie así como, pucha, esto se puede mejorar, o no entender de que al frente, podríamos decir desde el punto de vista que podría ser cristiano, está el mal, digamos así. ¿Cómo? ¿Por qué te digo esto? Porque puede que en ese tiempo, ¿cierto? Según lo que tú cuentas, digamos, ¿cierto? Y según lo que hemos vivido también, estaba media confusa la cosa porque en realidad el error de la Unidad Popular fue haberlo hecho esto con tanta premura y con tanta fuerza, con tanta coerción, con tanta violencia, ¿no? Pero ahora lo están haciendo igual, pero de manera más suave, podríamos decir. Entonces, Bueno, es, y está metido ese tema sí, entre medio, ¿no? es difícil meterse en la cabeza de otra persona, como tú comprenderás, porque la pregunta parte por ahí, ¿eh? ¿Qué pasa en la cabeza? Sí, Eh, Primero yo quiero salvar la intención, porque lo que tenemos siempre que hacer es salvar la intención con que una persona se mueve, ¿no? No podemos acusarla de tener una mala intención. Es muy probable que a lo largo de sus, bueno, ni siquiera sabemos cuántos son los años de vida del falangismo guión democracia cristiana, porque tampoco está claro cuándo nació la falange, ¿no es cierto? Pero imaginémonos que una falange nace el año 37, en vísperas de la elección de Pedro Aguirre Cerda, cuando ya deciden apoyar la candidatura de Pedro Aguirre Cerda y no la candidatura de Gustavo Ross. Ya, ok, 37. Esos son la módica suma de 63 más 24, 97, ¿no es cierto? ¿Eso da? No, 87 da. Ya, ok. Da 87 años de vida de la democracia cristiana. A lo largo de esos 87 años de vida de falangismo, democracia cristiana, no me cabe ninguna duda de que la inmensa mayoría de sus dirigentes han tenido una buena intención. Pero todos conocemos el dicho. El infierno está pavimentado de buenas intenciones. El dicho es viejo y es muy sabio, ¿eh? Porque después esas buenas intenciones hay que contrastarlas cuando uno de una buena intención despliega actuaciones y las actuaciones son evidentemente torpes, como lo han sido a lo largo de la extensa trayectoria de la democracia cristiana. Entonces uno tiene que contrastar eso y darse cuenta y retroceder. ¿Quiénes lo han hecho? Bueno, lo hizo William Thayer, lo hizo José Musalem, lo hizo Juan de Dios Carmona. Tenemos ahí tres ejemplos de personas muy notables que, habiendo sido hombres importantísimos, dos de ellos ministros del presidente Frei, dos de ellos senadores, Carmona ministro y senador, se dieron cuenta de que el camino de la democracia cristiana no era la fórmula. Otros, tocados por la varita de la ideología social cristiana, de comunitarismo, que nunca supieron precisar en qué podía consistir, de autogestión, de cogestión, permanecieron en esta. Y otros decidieron ir verdaderamente a la izquierda. Rafael Agustín Gumucio, Luis Mayra, Julio Silva Solar, eh, a la izquierda, definitivamente. Otros se borraron de la vida pública. Miguel Ángel Solá.
Miguel Ángel Solá encabeza la toma siendo militante demócrata cristiano el 11 de agosto del 67 en la Universidad Católica. Y después se borra de la vida pública. Es detenido en los comienzos del gobierno militar y después se va a vivir al Alto Biobío, se casa allá. La única vez que yo lo he visto en mi vida fue pocos años atrás, cuando se conmemoraron, puede haber sido para el 11 de agosto un año antes de los 50 años de la toma, ¿no? Por lo tanto, el 11 de agosto del 2017, puede haber sido el 11 de agosto del 2016, que estuvimos en una mesa redonda los dos, y le dijo el presidente de la FEUC, eh, Titelman, Miguel Ángel le dijo, el año que viene te vamos a invitar entonces a un nuevo foro, porque se cumplen los 50 años de la conmemoración de la toma. Y dijo Solar, no, no, por favor, no me conviden. No, 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 no. Quizá en su conciencia estaba el, qué metida de pata más grande lo que hicimos. Bueno, hay comportamientos de todo tipo, ¿no es cierto? Y por eso se ha ido tanta gente de la democracia cristiana en el último tiempo. Si uno mira la cantidad de militantes importantes que han abandonado el partido, y otros que se comportan como si no fueran militantes. El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle da la impresión de que estuviera casi levantando una candidatura presidencial porque está dedicado a apoyar candidatos que no son de su partido. Parecía que estuviera buscando un puente ahí para... ¿eh? Hay de todo en la democracia cristiana. Hay gente obtusa, hay gente buena, hay gente que cambia, hay gente que permanece serrilmente en la misma posición. Fíjate que lo que acabamos de leer, perdón Patricio, me extendí demasiado, ¿ah? Pero lo que acabamos de leer del presidente Frei, escrito el año 73 en la entrevista a la ABC y en la carta a Mariano Rumor, contradice por completo la fase más siniestra de Eduardo Frei Montalva del año 46, 27 años antes. ¿Cuál es esa frase? Hay algo peor que el comunismo, esto es el anticomunismo. Frase textual, publicada en el diario El Siglo, del presidente Eduardo Frei Montalva, frase que me costó a mí varias mañanas en las mazmorras de la Biblioteca Nacional, porque Jaime Guzmán me mandó a buscar el diario El Siglo. Él no se acordaba, pero quería tener la referencia específica, y entonces como yo estudiaba historia, me dijo, por favor, y ahí me pasé hasta que di con el ejemplar del siglo y pude llegar donde Guzmán, triunfador. Por supuesto que no me dio ninguna medalla Guzmán, pues no acostumbraba a ponerle medalla a nadie. Con mi ejemplar fotocopiado del diario El Siglo, en que Frei decía, hay algo peor que el comunismo. Esto es el anticomunismo. Ese hombre, 27 años después, se permite decir que los militares han salvado a Chile, porque estábamos a pasos de ser capturados definitivamente por un gobierno totalitario. Viven de la contradicción, viven en la ambigüedad. Algunos se terminan definiendo y otros permanecen en esa situación. Buenísimo. Tenemos ¿Alguien más? espacio para un comentario o una pregunta, un comentario más. Siento Oiga, haber dicho que eran tres los más porque fueron cuatro. perdón. Perdón. ¿Te puedo preguntar Nancy, cómo se llama el libro póstumo de Eduardo Frei? No, Comprarlo. es de Patricio Elwin. Es de Ah, Patricio no, Elwin. Patricio Erwin. Vamos a buscar la referencia exacta para que no sea yo. Yo era compañera de Miguel Elwin en la universidad. Y fue mi compañero de curso en Saint George, Ah, Miguel- pero tú Miguelito. no estudiaste Derecho, parece, primero. Yo Estudiaste Historia estudié, primero. iba haciendo tercero de Derecho, primero de Historia, cuarto de Derecho, Ah, segundo de ya. Historia y así sucesivamente. Estoy buscando aquí dónde está la referencia. Se llama aquí lo así el tengo. libro, La experiencia política de la unidad popular, la experiencia política de la unidad popular, 1970-73, la editorial Debate Ya, del año pasado, 2023. lo voy Es a un comprar. muy buen libro, Lo voy a muy comprar. buen libro. Vale realmente la pena. Gracias. De nada, de nada. Bueno, estimadísimos, ¿Listo? entonces, para aquellos que están asistiendo al curso paralelo sobre Stalin y Ese te voy a tener Mussolini, que nos ver veremos. grabado. Está bien, nos veremos el próximo jueves a esta misma hora.
Ay, Les qué agradezco mucho su interés y su paciencia Muchas y ánimo porque gracias. todavía nos quedan bueno. clases por delante. Un saludo muy No, cordial para excelente. todos. Muchas Perfecto. gracias, que estés Chao, bien. que estén muy Gracias. bien. Igual. Gracias, Andrés, por la coordinación.